Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy voy a hacer una reseña de este libro. Se llama Los periodistas, escrito por Vicente Leñero. Primero que nada, ¿quién fue Vicente Leñero? Fue un escritor, guionista, ingeniero y periodista mexicano. Nació en 1933 en Guadalajara, Jalisco. Estudió ingeniería donde fue alumno del ingeniero Alberto Castillo. Después estudió periodismo en la Carlos Septién García, una escuela de periodismo aquí en México. Escribió para el Excelsior de Julio Scherer García. Después colaboró en la revista Proceso. Falleció en 2014 en la Ciudad de México. Vicente Leñero tiene dos obras principales: Los albañiles y Los periodistas, que es esta. Y ahora bien, metiéndonos de lleno con Los periodistas, esta novela, o mejor dicho, este relato periodístico, fue escrito en 1978. En 1978 en México hubo un periódico llamado Excelsior. En 1978 este periódico Excelsior no era lo que es ahora. En 1978 Excelsior llegó a ser considerado el mejor periódico de América. ¿Y por qué Excelsior llegó a ser el mejor periódico en América? Pues por su crítica y por sus plumas. Escribían personajes de la talla de Jorge Ibargüengoitia, José Emilio Pacheco, Cortázar me parece llegó a escribir, García Márquez, el propio Leñero, Garibay. O sea, sus plumas eran brillantísimas. Como todo equipo, siempre se necesita un líder hábil, sagaz, fraterno, como una figura, vista como una figura de un padre que te enseña el camino, te enseña la ruta. Y ese líder del mejor Excelsior se llamaba Julio Scherer García. Julio Scherer García fue un personajazo, un periodista de los pocos y al menos para mí un ejemplo a seguir. No hay mejor forma de conocerlo que en esta novela, porque aquí Julio Scherer es el protagonista principal. Al gobierno en turno, estamos hablando de 1978, el presidente de México era Luis Echeverría Álvarez y a esta persona no le gustaba nada la crítica y Excelsior fue un periódico muy duro con su mandato. Luis Echeverría Álvarez cedió a la tarea de acabar, de aniquilar con Excelsior y con la libertad de expresión. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo lo hizo Luis Echeverría para acabar con Excelsior? En pocas palabras, destituyó a Julio Scherer García, puso a un pelele, un pelafustán, un personaje turbio, se valió de bobalicones, de traidores, para hacerse con la directiva de Excelsior. Y todo esto se llama el golpe a Excelsior. Esto sucedió en julio de 1978, donde a través de una cooperativa, de unos paseos en Taxqueña, Luis Echeverría acabó con el mejor periódico de América Latina y el mejor periódico de México. Ante esto, Julio Scherer pues tiene que dejar la silla de director general del periódico Excelsior y así se destruyó el mejor periódico que ha tenido México. Julio Scherer y su equipo de trabajo salieron de Excelsior y fundaron con mucho esfuerzo la revista Proceso. La fundación de la revista Proceso también se cuenta en estas páginas. Si metiéndonos de lleno en la forma, es un relato periodístico que tiene muchísimos nombres y esto puede llegar a ser confuso. Sin embargo, en esta edición que yo tengo, pues hay un índice de nombres. Ahí está, vienen todos los nombres que aparecen en la novela y esto es buenísimo, te ayuda muchísimo y te sirve como guía. Los periodistas está dividido en tres partes. La primera es Excelsior, donde se narra cómo era la vida en el periódico, cómo era la relación entre sus plumas, entre sus escritores, entre los periodistas. La segunda parte es El golpe, es donde se narra a través de qué artimañas, a través de qué estrategias se empieza a romper con el periódico, se empieza a fragmentarlo, a crear división, y esto a la larga termina con la destitución de Julio Scherer García. La tercera parte se llama Proceso, que es donde se cuenta pues la lucha para para fundar la revista Proceso. Esta edición tiene alrededor de 403 páginas. Esto incluye un prólogo de Carmen Aristegui y una presentación de Julio Scherer García, el protagonista principal.
y aparte con el índice de nombre suman 403 páginas. Esto en esta edición. Y algo que me fascinó de esta novela es la forma en que Vicente Leñero escribe. Hay momentos donde escribe en primera persona, hay momentos que los maneja a forma de entrevista con sus preguntas y las respuestas. También hay partes donde se escribe como guión de cine con exterior, el lugar, noche. Así, entonces es fascinante. Hay un momento en esta novela que también está escrito como crónica periodística, como crónica de la pura, que en verdad te transporta a ese momento, a esa asamblea donde se reúne la cooperativa de Excelsior, y es un momento clave y Vicente Leñero hace una crónica fascinante porque en verdad te transporta a ese momento y a lo que sucede en esa asamblea. Finalmente este libro lo recomiendo muchísimo, sobre todo para aquellos que están estudiando periodismo o que pretenden dedicarse a algo afín al periodismo, porque sobre todo en México, pero en general en América Latina, te habla de cómo un gobierno puede ser autoritario, de la censura, de la importancia del periodismo crítico. Actualmente ya no hay periódicos como el periódico Excelsior de aquellos años. Actualmente los medios los domina un empresario. Imagen, por ejemplo, el dueño de Imagen tiene el equipo de Querétaro, tiene el Hospital Los Ángeles, Televisa pues ni se diga, TV Azteca también. Entonces los grandes medios, y según también una investigación de The Washington Post, son financiados por el gobierno. Prácticamente el gobierno controla a los medios de comunicación. Es triste leer los periodistas porque actualmente sigue habiendo censura, sigue habiendo periodistas asesinados, periodistas perseguidos, y eso no para. Y uno se puede identificar, si eres periodista, en algunas partes con situaciones que suceden en este relato. Un libro, la verdad, muy bueno. Y pues bueno, ya saben, nos estamos viendo. Cuídense.